pasado 9 días de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar y llevarse a Nicolás Maduro, y vamos a hablar sobre las consecuencias regionales de esa operación militar, su impacto en Cuba y el papel de actores claves como México, Rusia y China. Le agradezco mucho al doctor Arturo López Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia, investigador asociado de la Universidad de Denver y experto en temas de América Latina, que me tome nuevamente la llamada. Doctor, un gusto tenerlo de vuelta en el programa. Buenos días. Qué gran gusto, Pascal, estar con usted. Bueno, pues creo que hay mucho que comentar sobre este tema, y quizá por la coyuntura me gustaría comenzar, si usted me lo permite, por los posibles efectos en Cuba. ¿Puede implicar la captura de Maduro y el sometimiento del régimen bolivariano de Caracas, pues una precipitación del régimen cubano? Mire, déjeme decirle, ya desde que se había impuesto este tipo de bloqueo naval, porque ya se trata de una acción, a mí no me engaña la posición del presidente Trump, que ha dicho que se trata de una actividad de ley y orden, Ujú. la mera captura de un fugitivo de la justicia norteamericana. Esto se trata de un acto de guerra y así lo está tratando de demostrar el Congreso norteamericano. El Senado ya ha pasado una resolución en la cual la idea es decir que no se puede hacer un tipo de acción de este tipo sin una autorización para el uso de la fuerza. Pero ya desde antes, yo creo que si estudiamos el derecho internacional y las definiciones, ya había un bloqueo naval en torno a Venezuela Ujú. que se definió también como un acto de ley y orden, pero que ya se estaban ocurriendo un despliegue donde estaba hasta el buque más grande de la Armada norteamericana, que es el portaaviones USS Gerald Ford. Y ya desde ese momento, ese muro simbólico, militar, entre Venezuela y Cuba, estaba empezando a tener un efecto muy fuerte en las entregas de petróleo, porque gran parte de esas entregas se hacían con barcos que ya estaban sancionados por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Entonces, ya para ese momento, fíjese, Cuba consume del petróleo que Cuba consume, el 40% más o menos es producido nacionalmente. Y el otro 60% tradicionalmente, cuando le digo tradicionalmente, le digo en los últimos 10, 15 años, Venezuela había proveído cerca del 80, a veces el 90%, y ya en los últimos tiempos estaba incluso por debajo de las entregas de petróleo por parte de México, y ya se estaba sintiendo, pero todavía era cerca de un 25% más o menos del petróleo que Cuba consume. Y eso es un golpe, era un golpe demoledor. Ahora yo creo que la esperanza de que eso terminaría, de que en alguna medida Estados Unidos desmontaría la operación que tenía en el Caribe, ya se fue. Y además hay un control, una especie de, diríamos, de monitoreo y control, sí, del petróleo venezolano, de las exportaciones de petróleo venezolano, y es de esperar que eso va a tener un impacto durísimo sobre Ujú. la isla en los próximos meses. Doctor, acaban de conversar esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump. Estamos esperando todavía pues, el relato que haga cada gobierno de esa llamada telefónica, que es, ya perdí la cuenta, pero creo que van 11 o 12 llamadas. Pero mi pregunta para usted es, en este contexto, ¿qué tan posible ve que el presidente Trump le haya pedido a la presidenta Sheinbaum que México deje de enviar petróleo a Cuba? Mire, yo no sé si específicamente, porque hay que decirlo, en las prioridades de la relación con México, Trump no ha puesto el tema de Cuba personalmente. Ujú. Generalmente, cada vez que hay un encuentro con líderes mexicanos, el que siempre se ocupa de mencionar el tema de Cuba es el secretario de Estado, Marco Rubio. Sí. Pero una de las habilidades que ha tenido Marco Rubio es que él que tiene una agenda neoconservadora que viene desde
prácticamente cuando él era el speaker, el presidente de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida, y tenía una agenda muy cercana al movimiento neoconservador. Él ha logrado presentar y mover su agenda, incluso en alianza con la base maga de Trump, con los otros sectores de la gran coalición de Trump, y le ha logrado vender una agenda de cambio de régimen, de presiones a terceros para avanzar la agenda de cambio de régimen en el contexto cubano, en el contexto venezolano y en el contexto iraní. Por lo cual yo digo, es probable que Trump le haya mencionado, porque Trump está mencionando con más frecuencia ahora el tema de Cuba, pero también es posible que no. El tema es que la relación con Cuba de México va a estar presente por el nivel que tiene el secretario de Estado, y ese sí viene con una obsesión contra el gobierno de Cuba desde prácticamente que habló las primeras palabras en política. Doctor, tengo que hacer aquí una pausa obligada. ¿Me puede esperar un par de minutos y seguimos conversando? Nos estamos platicando con el doctor Arturo López Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia, sobre las consecuencias regionales de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Estará dispuesto a negociar el gobierno cubano viendo la situación, doctor? Mire, Pascal, el gobierno cubano ha expresado muchas veces voluntad de negociar con Estados Unidos. Y de hecho, en todas las administraciones, incluso las administraciones donde las relaciones han estado más tensas, han habido comunicaciones y también incluso han habido negociaciones. Vamos a recordar que el presidente Reagan, por ejemplo, que fue uno de los presidentes más duros en relación a Cuba, llevó adelante un proceso de negociación de primer nivel en el África Austral para la salida de las tropas cubanas de Angola, y fue un punto bien grande que se anotó tanto el gobierno sudafricano de entonces, que era un gobierno racista del apartheid, como Cuba, como Angola, como Estados Unidos, que fue el gran mediador de una salida en ese caso. Yo creo que han habido casi todos los días, en los últimos, vamos a decir, en los últimos 4 o 5 días, el presidente Trump ha hecho sus tweets, a veces ha respondido a periodistas, pero a veces hace sus entradas en X, que antes se llamaba Twitter, y en algunos casos él voluntariamente ha puesto amenazas con relación a Cuba. Y bueno, hay un anuncio que usted acaba de correr ahí que hablaba de dormir, aunque duermas al lado del rey de la selva. Yo creo que después de lo que pasó en Venezuela, que no hay manera, no hay ninguna manera de ponerlo dentro del derecho internacional, hay que esperar que el gobierno cubano tenga disposición a conversar. El problema, ¿cuáles son los términos de la conversación? Y si son los términos de la ley norteamericana, que es la ley Helms, es muy difícil conversar, porque se parte de decisiones que son muy injerencistas en la soberanía cubana. Por ejemplo, cómo determinar quién puede y quién no puede correr incluso en una elección democrática. O sea, no es que usted tenga una elección democrática, es que Estados Unidos decide que candidatos asociados con el legado de Fidel y Raúl Castro, o Fidel y Raúl Castro, ya Fidel Castro está muerto, no podrían correr. Se exige Eso sigue vigente, ¿verdad? Eso sigue vigente. Un desmembramiento del Ministerio del Interior y una limpieza del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Si eso se lo hubiesen aplicado a Venezuela, no podían estar conversando con el gobierno de Delcy Rodríguez. Y yo creo que eso no es una postura racional. Como en honestidad, el presidente Trump no es un parangón, un paradigma de respeto de las leyes. Habría que ver si él, en un ambiente de esto, de lograr lo que no ha logrado ningún presidente de Estados Unidos, que es, digamos, eliminar el contenido, el carácter del gobierno postrevolucionario en Cuba, él a lo mejor
empieza a moverse ahí heterodoxamente y hace alguna otra propuesta. Yo creo que eso no se puede descartar porque Trump es un presidente muy peculiar. Pero por lo que hay ahora, las amenazas que ha puesto y la respuesta que ha recibido del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, yo creo que estamos en un camino que amenaza ser de mucho salto, mucho sobresalto y de mucho problema. Pero hay espacio, digamos, ¿Cuba tendría algún espacio de negociación o básicamente es una rendición lo que le queda? Seguro, seguro, mire, ahí cuando se habla de temas como, por ejemplo, mejoría de derechos humanos, Ujú. Cuba tiene un grupo grande ahí de presos de julio 11 del 2021, Sí. que en otras ocasiones ha sido, por ejemplo, con Obama, prácticamente todos los presos que estaban en los listados de Human Rights Watch y Amnesty International, incluidos presos que no eran presos de conciencia, sino personas que habían optado por la vía armada para luchar con el gobierno, fueron liberados. Otras cosas que yo creo que se ven venir es que ya el gobierno cubano está metido en un proceso de reformas económicas que quiere hacer más, porque Ujú. sabe que es muy poco viable la posibilidad de mantener el gobierno, el sistema de economía de comando que predomina todavía en Cuba. Hay interés en abrir a la inversión extranjera, a abrir a la inversión particularmente de los cubanos que viven en el exterior, pero que dentro de las condiciones del bloqueo o la guerra económica, como usted lo quiera llamar, que es una parte mayor que lo que es el embargo, es muy difícil que ese grupo de emigrados, por ejemplo, vaya a arriesgar su dinero o vaya a entrar en el mercado cubano, dadas las condiciones que le pone el gobierno norteamericano y también las que le ha puesto tradicionalmente el gobierno cubano, aunque es cierto que se ha ido flexibilizando bastante. Ahora, quedarse sin el petróleo venezolano y eventualmente quedarse sin el petróleo mexicano, ¿en qué condición pone a la economía cubana? Mire, yo creo que aquí hay que abordar el tema de corto plazo y a largo plazo. A Ujú. corto plazo, si Cuba pierde el trato preferencial que tiene para comprar petróleo mexicano en determinadas cantidades, estamos hablando de entre 30.000 y 50.000 barriles diarios. Yo creo que eso le pondría al gobierno cubano en una situación extremadamente dura. Ahora, a largo plazo, a mí me parece que es importante ver lo que pueden hacer otros actores. Y hay que ver que hay afinidades políticas, pero también de tipo de gran estrategia, en la cual al gobierno mexicano no le conviene tampoco una caída del gobierno cubano como resultado Ujú. de presiones intervencionistas, una guerra en el contexto cubano. Imagínese usted una estampida migratoria Sí, que hoy en Estados Unidos la van a tratar de barrer, pero claro. Pero en México sería posiblemente mucho más difícil, ¿verdad? puede arribar a tierras mexicanas. Sí. La creación de un espacio vacío ahí, sin un debido control para el crimen internacional. Ujú. Estas son consideraciones Mm. de carácter de gran estrategia geopolítica constante, además del precedente que implica. México tiene un mandato constitucional. Bueno, no voy a enseñar a los mexicanos sobre lo que es su mandato constitucional y su proyección tradicional contra la no intervención por su propia experiencia Ujú. propia, ¿no? Que Sí. ha dormido también bajo con el león de la selva, no sé si usando el buen colchón ese que tiene el anuncio que usted tiene, pero yo creo que eso hay que tenerlo en Sí. cuenta. Y aquí hay otras potencias jugando y nadie sabe qué es lo que van a dar, Ujú. que son China y Rusia. China tiene una afinidad ideológica particular con el gobierno cubano, tiene además una intención geopolítica Ujú. de poner una base en Occidente y esto tiene una relación siempre que un gran líder chino viene a América Latina, digamos Sí. un miembro del buró político, el canciller, de alguna manera ellos se dan su vuelta Ujú. por Cuba y pueden tomar el tema como un caso test. No porque vaya a Cuba sea eso
lo que más le convenga, pero empujada por Estados Unidos, es muy Sí, probable que, por ejemplo, China pueda aportar económicamente y que, por ejemplo, Cuba pueda comprar en algún otro país, incluyendo México, sí, el petróleo a precio más alto, precio de mercado o algo así. Y yo creo que también es interesante lo que está pasando en Ucrania. ujú, Es posible que la guerra en Ucrania no se prolongue mucho más y la disposición expresada del gobierno ruso ha sido que ellos quieren ayudar más a Cuba, muy bien, pero que en este momento la prioridad es Ucrania sí, y en ese sentido sí tienen una presidencia de Estados Unidos que ha sido menos de poner la línea roja de sí. que van a cerrar filas con Ucrania hasta el final, como lo había hecho la administración anterior del presidente Biden. Y le digo, no estoy seguro que una presidenta Kamala Harris hubiese hecho lo que el presidente Biden estaba haciendo. Yo creo Sí. que era evidente que era muy difícil mantener ese nivel de compromiso con Ucrania Ujú. que había tenido el presidente Biden. Bueno, pues vaya panorama con el que comienza este año, doctor. Lo seguiremos analizando. Ojalá que contemos con usted para ello. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Siempre un gusto, Pascal. Hasta luego. Gracias, el doctor Arturo López Levy. Vamos a